buscar algo que que utilicemos para una patología que la tengamos de por vida, como por ejemplo diabetes, hipertensión, y otras que a lo mejor se presenten no frecuentemente, sino casualmente o temporalmente. Por ejemplo, esta es una fecha muy de temperaturas bajas y por lo tanto muy de patologías gripales, neumonías, en el caso de ser bacterianas, pero sino de gripales. Entonces hay cosas estacionales, patologías estacionales que la gente va a ir a consultar. Y obviamente a nadie le gusta estar enfermo. Entonces lo primero que quieren saber, y que todos queremos saber, nos incluimos, es cuándo nos va a hacer efecto. Para eso tenemos la curva de lo que se llama LADME. LADME es una sigla que tiene como raíz la primera letra de todas las acciones que van a ir describiendo. Un principio activo mientras lo ingresamos al organismo. ¿Y cuáles son esas acciones? La L, si lo quieren anotar, de cualquier modo lo tienen en las fichas, pero si lo quieren anotar, la L es de liberación, la A es de absorción, la D es de distribución, la M es de metabolización y la E es de eliminación o excreción. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo que yo tomo el medicamento y ya está. Cuando tomamos un medicamento, el principio activo está encapsulado dentro del excipiente y el fármaco en sí. Tengo que hacer que se libere. La velocidad de liberación va a depender, entre otras cosas, de la forma farmacéutica. Si es un jarabe, si es inyectable, si es intravenoso o intramuscular, si es un comprimido común, un comprimido sublingual. La liberación depende de la presentación original del medicamento. ¿Por qué liberación? Cuando ingerimos un medicamento, así como está, dependiendo de cómo es la presentación, se va a liberar en el tracto del faringio o laringe o un poco más tarde con un proceso determinado. Ese medicamento que se liberó tiene que llegar al órgano receptor, o sea, para el órgano que está esperando para que intervenga la acción del mismo. Una vez que se liberó, tiene que pasar a formar parte de la absorción, porque si se libera pero no se absorbe, estamos en problema. Por eso es que hay que tener cuidado cuando los medicamentos se toman más de uno, que interactúan entre sí, o que lo utilizamos con un vehículo líquido que no corresponde, por ejemplo, tomarlo con leche, que no es correcto, bueno, con alcohol ni qué decirlo, mezclar más de un medicamento, utilizar un protector gástrico al mismo momento que vamos a tomar un medicamento que puede ser erosivo en la pared del estómago, y entonces no lo vamos a dejar absorber, porque se va a absorber en un momento instantáneamente igual al del medicamento que yo quiero que me proteja, cuando le debería dar un tiempo determinado antes. Por lo tanto, la absorción depende de que la absorción se haga bien, depende que la acción terapéutica funcione. No, si tomo un protector gástrico junto con un antibiótico en el mismo momento, y se van a liberar ambos juntos. Y yo lo que necesito es que el protector gástrico viaje un tiempo antes, recubra la pared del estómago para que cuando llegue el antibiótico, el estómago esté protegido y no le genere ningún problema. Esa es la absorción. Después tenemos que hacer que el medicamento pase por el proceso de distribución, o sea, vaya hacia todo el organismo. Normalmente la gente dice, yo tengo diclofenac en casa que lo compré para el dolor de un pie, y ahora me está doliendo un dedo de la mano. ¿Qué puedo tomar? Es lo mismo. Y si en el mismo proceso en el que tomé el medicamento tenía otra cosa inflamada en el organismo, que a lo mejor en ese momento no me dolía, porque era mayor el dolor, la repercusión de dolor de otra, el medicamento va a actuar igual. No es que el medicamento pasa para el ADME y ingresa y tiene solamente un camino que es hacia donde queremos que actúe. Si hay otro lugar que cubrir el medicamento, también va a actuar. Entonces, si el diclofenac funcionaba para el dolor de pie, también va a funcionar para el dolor en la mano si el tema tiene que ver con la inflamación. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Me escuchan bien todos? Sí, sí. Ok. Si pasamos por la liberación, la absorción y la distribución, me está faltando algo que también pasa en el organismo con los alimentos. Y
¿Qué es la transformación? O sea, la metabolización. Metabolizar es cambiar. Ejemplo, a nivel alimento. Se dice y se sabe, y es así, que las harinas son un veneno, son malas, son adictivas, traen un montón de consecuencias con muy escaso poder nutricional. ¿Cuál es el tema de la harina? La harina en sí, que sea harina y que vaya a rellenar lugares. Más que nada, el problema es la metabolización una vez que yo ingiero la harina, porque se transforma en azúcar. Entonces, estoy elevando la glucosa del organismo. Y con ello, una serie de consecuencias. Por eso el diabético no solo debe cuidarse el insulino dependiente o el insulino resistente, aunque todos en general deberían cuidarlo, no esperar a que la máquina falle. No solo debe cuidarse de lo que es el azúcar, la ingesta del azúcar en sí, porque hay muchos alimentos que metabolizan, o sea, una vez que los ingiero, se transforman metabólicamente en azúcar. Bueno, lo mismo pasa con el medicamento. El medicamento tiene que metabolizar, tiene que transformarse para generar una acción. ¿Y dónde ocurre esto? En el normal de los casos, en el hígado. El hígado es una máquina depurativa y a su vez de metabolización tiene una serie de enzimas que se llaman enzimas hepáticas, que hay que cuidarlas como el oro, como todo lo que tenemos en la máquina que nos asiste para vivir, porque las enzimas lo que hacen es alterarse muy fácilmente. Y si las enzimas hepáticas se alteran, el hígado se inflama. Ejemplo, hepatitis. Es una infección, es una inflamación porque las enzimas hepáticas están descontroladas. Un ejemplo, en la época del año pasado, o el año pasado, que fue lo del dengue, que había un brote, el dengue sigue estando, pero había un brote mucho más alto. Lo único que se podía tomar como analgésico y como antipirético, o sea, para bajar la fiebre, era paracetamol. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias del dengue es alterar las plaquetas. Entonces, si encima de eso yo estoy tomando un antitérmico o un analgésico que a su vez pueda modificar el índice plaquetario, estoy en un problema. Y a su vez, teníamos que tener cuidado con lo que usáramos para que no interviniera en la metabolización hepática y así la altera. Por eso es que solo se podía tomar paracetamol. ¿Pero cuánto de paracetamol? Todo lo que quisiéramos, no. Hay una dosis determinada de paracetamol diario, con o sin dengue, que se debe respetar. Cuando la gente le pregunta del paracetamol, le van a decir ustedes que viene 500, 650 forte y 1 gramo. No, forte no me des, que es muy fuerte, y es el intermedio. En realidad, más fuerte, o el más concentrado, la palabra fuerte no existe, sería el de 1 gramo. 500, 650 y 1 gramo. Ahora bien, ¿cómo los tomo? ¿Cómo hago que el hígado no se lastime? El paracetamol es un medicamento hepatotóxico, así de bueno y santo como parece, que lo pueden tomar las embarazadas, las personas hipertensas, y que es bastante suave su acción terapéutica, es hepatotóxico. O sea, lo pone al hígado a trabajar muchísimo y transforma el metabolismo de las enzimas hepáticas. Por lo tanto, la dosis diaria que yo puedo tomar, independientemente de la concentración, es de 3 gramos por día. Si yo altero esa concentración diaria, el hígado va a tener que trabajar más. Si el hígado trabaja más, las enzimas trabajan más. Y así consecutivamente, y se van alterando las acciones de las enzimas. Cuando las enzimas hepáticas se alteran, el hígado se vuelve loco y no puede metabolizar ni filtrar. Eso es lo que pasa, como le decía, entre paréntesis en el dengue, porque que habíamos, por eso para el alta del dengue hacía falta el alta plaquetario, el recuento de plaquetas y el recuento de enzimas hepáticas. ¿Por qué? Porque, como saben, al dengue se le llama el demoledor de huesos. Es muy doloroso a nivel óseo y causa una fiebre bastante difícil de sacar, sobre todo los 3 primeros días y después en el transcurso de la parte media de la enfermedad. ¿Qué pasa? Con el ibuprofeno le piloteábamos más rápido. No se puede tomar ibuprofeno, no se podía tomar, no se debe, en el caso del dengue. Y la gente con el paracetamol, 3 gramos diarios no hacía demasiado, entonces tomaban más cantidad, pensando en la inocuidad del mismo. Generó alteración de enzimas hepáticas en las personas en cantidad, por eso se bloqueaba el metabolismo a nivel del hígado. Es decir, el hígado recibía más de lo que podía lavar, para que se den una idea.
Vamos a hacer de cuenta, salvando las diferencias, que el hígado es un gran lavarropa. Si ustedes cargan el lavarropa, más allá de la carga que debe tener, que debe dejar por lo menos una mano para que el tambor mueva la ropa de lugar en lugar, la ropa no se va a lavar, la ropa va a girar, pero no va a poder moverse. Bueno, lo mismo pasa con el hígado. Si lo sobrecargamos, el hígado va a recibir, pero no va a poder metabolizar. Y toda esa concentración de droga activa va a pasar a otra parte del organismo, como el sistema circulatorio. Y de aquí que el metabolismo es fundamental para que el mecanismo de acción del medicamento cumpla con su fin. Ahora bien, toma el medicamento, ya se liberó, ya se absorbió, ya se distribuyó, ya se metabolizó y generó ya la acción terapéutica. ¿Qué hago con los desechos del mismo? Tengo que eliminarlo. La eliminación puede ser a través de la orina, a través de la piel, a través de la materia fecal, de acuerdo a cómo sea el contexto de la droga que estoy utilizando. La liberación también depende de la metabolización. Si yo estoy alterando el camino normal de toma del medicamento y tomando de más sin dejar pasar el tiempo y informe para poder liberar antes, o sea, para que antes de que se libere de nuevo, ya se haya metabolizado y absorbido que tomé antes y eliminado que tomé antes, todo va a estar sobrecargado. Hay un eje cartesiano, los ejes cartesianos son las famosas tablas de medidas que tienen XY, que en este caso va a medir tiempo y concentración. De un lado el tiempo, del otro lado la concentración, y hace una curva de acción y efecto. Ese tiempo y concentración es lo que mide el LACME. Todo lo que dure esa curva, la palabra LACME debe entrar escrita adentro. ¿Qué quiere decir que entra escrita adentro? En el tiempo cero, yo tomo el medicamento, hora cero. El medicamento empieza a liberarse, absorberse, metabolizarse, lleva al pico máximo de acción y ya no tiene acción terapéutica alguna, lo que queda no tiene valor terapéutico, hay que eliminarlo, la curva de crecimiento en vez de ir para arriba va a bajar. Significa que la acción terapéutica ya se cumplió y el medicamento está siendo eliminado en tiempo y forma. Esa curva tiene que ser consecuente, ¿sí? Como un gusanito. Libero, elimino. Para poder tomar de nuevo, primero tengo que eliminar. Si yo en el medio de la curva no respeto los tiempos y tomo nuevamente sin que pase el tiempo necesario de la liberación, de la eliminación, el organismo no es que lo va a poner en espera y va a decir, bueno, vamos a esperar un rato y lo vamos a tener ahí en stand-by hasta que se elimine el otro que entró. Vendría a ser como un ascensor lleno de gente, ¿sí? El ascensor va a actuar lo mismo, va a funcionar igual, ahora se puede caer, esa es una consecuencia sabida, si se supera el peso determinado. El organismo va a actuar igual, lo va a liberar, lo va a absorber, ahora se puede intoxicar, porque es una consecuencia sabida también de cuando estoy sobredosificando el fármaco en el organismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente por ahí no entiende, y a veces por gente también nos incluimos nosotros, no porque no seamos gente, sino porque cometemos los mismos errores, a veces el dolor no nos deja respetar tiempos. O a veces la sanidad no nos deja respetar tiempos. Agarramos el antibiótico que se toma, por ejemplo, cada 12 horas. Su LACME dura 12 horas. O sea, está activo en el organismo desde su liberación hasta su eliminación durante 12 horas. Los primeros días lo vamos a respetar, se los aseguro, hasta con segundos incluidos. No, 12 horas exactas, 12 horas exactas. A medida que el antibiótico vaya haciendo efecto y la patología vaya cediendo, ya vamos a ser un poco más laxos en los tiempos. Y además, sí, bueno, me pasó media hora. Bueno, lo tomo ahora y listo. El organismo no tiene un reloj interno para estar moviéndose de acuerdo a los horarios que nosotros queremos modificar. El organismo lo recibió ahí y bueno, tiene que empezar a contar el LACME de nuevo. Ahora ya no va a ser cada 12 horas, va a ser retomar de nuevo todo. Y no la noche, me fui a dormir, me olvidé de tomar la dosis de la noche. Bueno, lo arranco de nuevo a la mañana y empiezo a contar de nuevo. Ya van 3 dosificaciones diferentes. El LACME hay que respetarlo de principio a fin del tratamiento. Si el medicamento se toma cada 8 horas, no más de 3 días seguidos, como el caso de la betametasona, el ketorolac, la dexametasona, es por un motivo determinado. Porque más allá de que puede ser hepatotóxico, es muy exigente a nivel renal en la eliminación. Entonces, si yo lo debo tomar
más cantidad de días, por lo menos tengo que frenar 1 o 2 días para que se limpie el riñón. Si no, estoy sobredosificando y acumulando desechos de eliminación y entorpeciendo una actividad normal que tiene que tener el riñón, que no solamente es drenar o eliminar los desechos tóxicos o los desechos que ya no utilice del medicamento, que ya no tenga acción terapéutica. El riñón también tiene que eliminar todo, es el mecanismo de eliminación de todas las toxinas que utilizamos y que comemos o que ingerimos. Entonces, eso es lo importante, ese es el por qué debemos respetar un ADME. No es que tomemos a consecuencia del tiempo que tenemos, ni para tomarlo, ni de lo que haga, la acción que haga el medicamento, si me pase más rápido o no. La liberación, metabolización, absorción, distribución, metabolización y eliminación se deben cumplir de manera precisa, como un relojito suizo, para que el medicamento tenga la acción terapéutica para lo que fue creado. Si no, no lo tomemos el medicamento directamente, porque no es, la vía de acción del medicamento no es personal, sino que no es, está universalizada, es global, está probado que esa droga actúa cada 12 horas o cada 8 horas o cada 24 horas. Una vez a mí me pasó una persona que me dijo el famoso antibiótico que se toma 3, 5, 6 o 7 días, pero no es caprichoso ese antibiótico. Ese antibiótico se toma así, por una cosa, por un tema determinado que ya vamos a ver cuando veamos antibióticos. No, porque yo 1 sola por día no me va a hacer nada, me dijo uno. Yo me tomé las 3 en el día. Generó un daño hepático de aquello, un tema renal increíble, malo, increíblemente malo, no increíble de bueno, y encima el medicamento no cumplió su función y generó resistencia. Otros te lo dicen con el vía de acción sublingual, que ahora vamos a ver de qué se trata, y en vez de respetar cada 8 horas, la toman más seguido. Estamos en la misma. Sea cual fuere la vía de acción del medicamento, el tiempo se ha hecho para respetar por la acción del medicamento, porque tiene que cubrir determinada patología en un ADME determinado. Ahora bien, ¿cuáles son las vías de administración del medicamento? La más común, vía oral. Vía oral, todo lo que ingerimos, ¿sí?, oralmente. Ahora, vía oral puede considerarse un jarabe, y los jarabes pueden ser de preparación extemporánea, que son en polvito, que se le agrega agua en el momento en que lo vamos a usar, o que ya vengan líquidos como los jarabes de la tos, los de Elixir, o algún otro jarabe antialérgico que existe. Es la forma farmacéutica, nosotros siempre vamos a hablar en términos técnicos, no se le dice formato ni nada, se dice forma farmacéutica. La forma farmacéutica para lo que fue creado el medicamento, en la que fue creado este medicamento, es económica, es de las más económicas. Una de las cosas que establece el valor de la droga en el mercado, del medicamento, entiéndase por droga en el mercado, es el proceso de fabricación. Y el proceso de fabricación de la vía oral no es costoso, por eso se maneja un precio de venta más accesible. Si vamos a manejar el precio de venta en un inyectable, tiene un proceso de esterilización mucho más fino y intervienen más pasos que en la fabricación de un comprimido, que es la compresión básicamente. Ahora bien, para poder utilizar un medicamento por vía oral, la persona tiene que poder ingerirlo de manera voluntaria. Voluntaria no es que, a ver, hay personas que no les gusta tomar un comprimido, lo tienen que tomar igual y se niegan. Eso no es que no sea voluntario, sino que la persona tenga activo el proceso de dilución, que no tenga una hemiplegia, una paraplegia, un botón gástrico. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Otra cosa que tiene que pasar es que el fármaco no irrite la mucosa digestiva. Recién les había comentado que en el caso de los antibióticos es bueno tomar unos 40 minutos antes un protector gástrico para que proteja el estómago de la acción del medicamento en la medida que vaya llegando y no lo bloquee o no genere vómitos y termine la persona vomitando el medicamento en sí, más lo que tomó y deje de generar acción. Hay una vía de absorción que es un poco más cara en la fabricación, pero tiene varias ventajas. También tiene desventajas. Ventaja. La vía de absorción es rápida, es una de las más rápidas. De
mucinas que tenemos o enzimas que tenemos en la vía abajo de la lengua, está formado o está creado técnicamente de una forma tal que esas enzimas lo disuelven al medicamento y se absorbe de manera rápida a través de la aorta. Por lo tanto, pasa al mesular, que es más rápido, pasa al sistema sanguíneo, al sistema circulatorio, y hace su efecto más rápidamente que todo lo que debe pasar a través de una vía de comunicación oral que tiene un lasme más lento, hasta que se disuelve. Ahora bien, esa es la ventaja. ¿Actúa rápido? Sí, actúa rápido. Desventajas. Número 1, no se pueden hacer todas las drogas sublinguales. Número 2, es un poquito más costosa. Número 3, ustedes me dirán, bueno, el costoso es costo-beneficio, si hace efecto más rápido, tomo menos medicamento, tomo más rápido. Me siento mejor más rápido. Número 3, la cantidad de droga que se puede absorber de manera sublingual no es la misma que de manera oral. Entonces no se puede hacer en todos los miligramos que se quiere. Y además no existen muchas drogas a nivel sublingual. ¿Cuáles son las drogas que existen de manera sublingual? Ejemplo, la metoclopramida, si les digo el nombre comercial, les va a ser más común, que es el Relibram, y que es excelente de manera sublingual. ¿Por qué es excelente? Es una droga que se usa para los vómitos, ¿sí? Si la persona está con un proceso de GEA, o gastroenteritis aguda, o enteritis, o gastritis, o lo que fuere que le esté generando vómitos, y a su vez tengo que tomar un comprimido de manera oral, con agua, esperar la disolución, el estómago está ahí esperando es como una pared que recibe una pelota y rebota. El estómago está esperando para rebotar todo eso porque está dañado, está herido, está lastimado con gastroenteritis. De manera que puede que lo que yo le dé al estómago para evitar los vómitos, lo libere, lo elimine, ¿sí? Entonces es mucho más trabajoso para el estómago recibir las gotas, primero porque se toman con agua, y cuando se toma metoclopramida hay que ingerir el menor líquido posible, mínimo 45 minutos después de haberlo tomado, porque si no todo se devuelve. Segundo, porque tiene un proceso, el comprimido de solución, si no toma la gota, bueno, listo, toma el comprimido común, oral. Tiene un proceso que también le va a costar al estómago romper todo eso. Entonces me quedan dos caminos cuando una persona tiene GEA, el inyectable y el sublingual. Y el inyectable, no todo el mundo es amigo del inyectable. Capaz que está vomitando a diestra y siniestra, pero no quiere saber nada con los inyectables. ¿Es la vía más rápida? Sí. Pero la que le sigue es la sublingual. Y está excelente la sublingual. ¿Por qué? Porque no va a ser invasiva como el inyectable y va a cumplir su funcionalidad igual. Una de las drogas que viene entonces es la metoclopramida. La otra que viene es para un mecanismo de SOS en ataque de pánico, por ejemplo, que es el lorazepam y el clonazepam. No viene, son medicamentos que se compran con receta archivada y no existe en todos los miligramos de manera sublingual, solamente en las dosis más bajas que se utilizan de emergencia. Otra droga que viene y que se utiliza de manera sublingual es un antiinflamatorio que se llama ketorolac. Pero solamente se puede utilizar de manera sublingual en la cantidad de 10 miligramos. Si el ketorolac se pudiera hacer de 20 miligramos sublingual, el laboratorio ya lo habría hecho. Y lo que pasa con la gente es que quiere de 20 miligramos sublingual. No existe. Bueno, dame de 10 y me pongo 2 bajo la lengua. No funciona así. Porque estoy dándole a través del aorta una dosis muy alta para que pase con la sangre. Si viene la sangre inyectable 30 miligramos, se metaboliza diferente que 20 miligramos de manera sublingual. Entonces, más allá de respetar la vía de administración, hay que respetar los miligramos en los que viene. Si se pudiera hacer de 20, ya se habría fabricado. La desventaja que tienen, a mi modo de ver, de las más consecuentes, es que es una vía de administración rápida, sí, rapidísima. No es invasiva, exacto, no es invasiva, no es dolorosa. ¿Cuál es el problema? Su lasme cae rápidamente. El mecanismo de acción terapéutica es rápido, pero también el descenso de la acción terapéutica es rápido. Entonces, eso lleva a que la persona no respete el tiempo de acción y lo utilice en más cantidad de lo que lo tiene que tomar. Por eso por ahí el SOS es para una emergencia
Y está bueno decir, bueno, mira, para el ataque agudo del oído, de la muela, tomate el sublingual, pero después continúa con la vía oral, que se va a mantener más tiempo en sangre, o que de última viene de 20 miligramos. O tomar sublingual, oral sublingual. A la noche, cuando agarran los dolores agudos, parece que el organismo tuviera un reloj para levantar temperatura y dolor en la noche, utilizar la sublingual, a la mañana lo mismo, y en la tarde la oral de 20 miligramos. Y de esa manera respeto el cada 8 horas, y de esa manera encima genero 2 ventas, que no tenía pensado generar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esa es la vía de administración. No sirve poner, como por ahí dicen las madres, yo le dejo al nene la gota abajo de las gotas para betametazonas en gotas, abajo de la lengua un ratito y después se le hago tragar. Ni cosquilla le hace la aorta esa. Lo que no tenga un vehículo para ser disuelto bajo la lengua y absorbido por la aorta, ustedes pueden dejarse una calabaza bajo la lengua que no va a funcionar, ¿sí? Sublingual es lo que ya se haya fabricado y predestinado para que sea sublingual. No se puede inventar nada. Ni un comprimido común, que o también suelen decir eso, un comprimido común lo dejo un rato bajo la lengua y después lo trago. Lo único que hacen ahí es una pasta que no solo no se absorbe, sino que ya pasa, no se absorbe a nivel de la aorta, hago así porque por acá está la aorta, sino que esa pasta ya pasa alterada a la liberación normal que tiene que tener el medicamento. Segunda vía rápida, pero traumática, la rectal. Traumática si las hay y mucho. A través del recto se pasa al sistema circulatorio rápidamente también. Hace muchos años atrás existían varios medicamentos a nivel rectal. Los rectal pueden ser supositorios o enemas. Son altamente invasivos, como les digo, si el inyectable la gente le huye, imagínense el rectal. A veces no queda opción, porque por ejemplo, una persona que va a tener un bebé o que va a ser asistida en un quirófano, ustedes saben que cuando estamos bajo anestesia, en el caso de una peridural o en el caso de una anestesia total, o por lo que fuere que haya que pasar por un quirófano, el cuerpo no controla los esfínteres. Nosotros, o sea, el sistema nervioso no está alerta para controlar un esfínter. Entonces, en el campo quirúrgico puede ocurrir una evacuación. Imagínense lo que sería que en el campo quirúrgico haya una evacuación. La cantidad de infección que habría en una persona operada o teniendo un bebé por cesárea o la patología que fuere, ya habría un foco infeccioso. Entonces, por precaución, tienen que utilizar un enema anteriormente a la intervención para que el intestino esté absolutamente limpio y si por algún motivo hubiera una evacuación, no fuera de nada. Pues a veces nos queda opción, las enemas hoy en día ya vienen preparadas, no es tan atroz como antes, que eran con una manguera, con una cánula, con una vasija de porcelana que se vendía en la farmacia, agua con sal, en algunos casos la gente le ponía aceite, súper traumática, súper infectante. Hoy en día existe una marca en el mercado que ya viene lista y viene a un formato más pequeño que está pensado más bien en niños y tiene una base, un excipiente más de vaselina en vez de cloruro de sodio como es la anterior. Otra cosa que existía antes y que era muy común que todos nos escondiéramos cuando éramos chicos para que no nos tocara, eran los supositorios para la fiebre. No era muy común que la gente, que los padres utilizaran Novalgina o dipirona para bajar la temperatura, sino unos supositorios que eran específicos para eso, re traumantes, re irritantes, y que nadie quería saber nada. Hoy en día ya no se usan prácticamente, no se usan directamente para bajar la fiebre, y existen los supositorios de glicerina para niños y adultos, que también ya, por suerte, no se está utilizando tanto. Digo por suerte porque el bebé, cuando recién nace, las mamás tienen el concepto de que tiene que defecar todos los días. Y lo único que ingiere es líquido, y encima ese intestino está todo estrangulado de estar enrollado, que son metros y metros, y va a tardar tiempo, ¿sí? Entonces, enseguida le quieren poner un supositorio, eso hace que ya el organismo se acostumbre a recibir el supositorio, cuando puede estar hasta 6 días tranquilamente, o con masajes naturales para que el bebé, para que el intestino justamente se acomode. Entonces, los pediatras hoy en día no aconsejan el uso. Ya van a ver incluso cuando estén en la farmacia el rango etario de las personas que compran supositorios de glicerina para adultos
estamos hablando de adultos mayores, 70 y pico para arriba, y el rango etario, ese mismo rango etario es el que viene a buscarlo para los nietos. Las madres no lo van a venir a buscar, porque ya hay una educación, una formación en nuevas generaciones que ya no hay que utilizarlos al supositorio. Pero es una vía también traumática, ¿sí? Tanto ya sea por enema o por supositorio. Otros que sí existen todavía, pero que son, imagínense, si una persona tiene hemorroides, el recto, que es una vena también, una varice, está exacerbada y ahorcada fuera del organismo. Ahorcada significa que está apretada. Si encima yo le estoy poniendo una vía invasiva como el supositorio, es mucho más atroz todavía que calme el dolor. Pero bueno, existen supositorios para la hemorroide y hay gente que los utiliza. La vía rectal no tiene, como verán, muchos adeptos y seguidores. Es muy poco común que en la actualidad haya mucho consumo. Otra vía que no tiene adeptos y seguidores, pero que a veces no queda otra y que su uso es exclusivamente hospitalario. Por hospitalario me refiero a que esté supervisado por médico, enfermero en una entidad sanatorial, clínica, como le quieran llamar, es la vía intravenosa. Es la vía número 1 de acción, la más rápida. No existe una más rápida que la intravenosa. Si lo tuviéramos que catalogar, diríamos intravenosa, intramuscular, rectal y sublingual. Ahí. Rectal y sublingual ahí, cabeza a cabeza, juntas, en velocidad de acción. Pero la vía intravenosa es muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque si la persona es alérgica, no hay barrera alguna que la detenga a la droga. Imagínense ponerse un medicamento en la casa intravenoso y la persona fuera alérgica. Eso pasa automáticamente en torrente sanguíneo. ¿Puede pasar en la clínica? Sí, claro, puede pasar en la clínica, pero está asistido por personal correspondiente idóneo que va a actuar instantáneamente, también de manera intravenosa, con algo para evitar que esa persona le cause muerte. Nada que sea intravenoso debemos colocarlo nosotros en un domicilio si no es asistido por un enfermero o por un médico, ¿sí? Hay internaciones domiciliarias con personas que están transfundidas intravenosamente, pero está siendo asistido. Además de eso, si por algún motivo entra una bacteria, estamos en la misma, le abrimos la puerta, es como a sacarle cierre a la piel del organismo y le abrimos la puerta a que la bacteria ingrese y haga lo que quiere. La vía intravenosa es para determinados medicamentos. De hecho, por ejemplo, la que le nombré recién, cuando si tienen una gastroenteritis y van a una clínica, no le van a poner un Rivial intramuscular o una metoclopramida intramuscular, se lo van a poner de manera endovenosa. Una cosa es que para que actúe más rápido, una cosa es que lo haga el médico, y otra cosa es que lo haga una persona en su casa, ¿sí? Hay antibióticos que son ambiguos en las dos presentaciones. Por ejemplo, ceftriaxona es un antibiótico que viene de manera intravenosa e intramuscular. Entonces, cuando lo vendemos, tenemos que ver bien la receta, lo que diga. Si dice IV, significa intravenoso, o EV, endovenoso, es lo mismo. Si dice IM, es intramuscular. Otro medicamento que viene en dos presentaciones es el hierro, por ejemplo, el Ferranin, viene en las dos versiones, intravenoso e intramuscular. Hay que ver bien qué es lo que dice la receta, porque si bien el principio activo es el mismo, lo que cambia es el excipiente. Un excipiente que va al músculo generalmente es un solvente indoloro. Un excipiente que va a vena generalmente es fisiológica o molecular. Entonces yo no puedo poner un excipiente intramuscular en la vena. Estoy poniendo solvente indoloro. Y no puedo, sí puede haber un cruce de endovenoso e intramuscular, no pasaría nada. Si yo por algún motivo no me fijé a la hora de colocar la inyección y decía que era intravenoso, yo se lo puse intramuscular y bueno, va a tardar un poco más en hacer efecto, pero no va a correr riesgo la persona, porque el vehículo, que es la fisiológica, puede ir al músculo tranquilamente. Ahora, si era intravenoso, si era intramuscular lo que tengo, y no me fijé y se lo puse intravenoso, ahí sí tengo un problema, porque ese vehículo va a ser solvente indoloro y yo no se lo puedo poner en la vena. ¿Se entiende? Entonces, la vía intravenosa es para manejarlo con mucho cuidado, como todo, no significa que el resto no lo tenga que manejar con cuidado, pero como todo, tiene que ser con mucha precaución. Una de las cosas que hacemos en las farmacias, en algunas, es colocar inyecciones. Es muy útil saber poner inyecciones. De esta forma a distancia no es fácil que les explique cómo se hace, porque hay que tener una forma.
una estructura determinada. Pero de última es muy útil porque la persona en una farmacia de pueblo, de barrio, va con un dolor. Si se va con la inyección puesta es un 90% menos de problema. Y digo en un pueblo porque es más fácil acceder a la cercanía del cliente. En las urbes, el cliente, excepto que tenga un trato diferente, es como, bueno, más difícil de causar, que vaya siempre a la misma. Muchas veces va por la atención, gracias a Dios, también va por el sistema de descuento, va por el stock que tenga y es repetitivo de esa farmacia, pero no en las urbes es difícil que en todas las farmacias se pueda poner inyecciones, porque hay que tener un habitáculo determinado, cumplir con series del ministerio, con una serie de requisitos que pide el ministerio. En cambio, en los pueblos es un poco más fácil, que en las farmacias más chicas de barrio. Colocar inyecciones en la farmacia está bueno hacerlo de manera nunca, jamás intravenosa. Yo pongo inyecciones hace muchos años, muchísimo, 35 ya de que me recibí, pero no pongo, ni puse, ni pondré jamás intravenoso, nunca, nunca. Es muy finito el riesgo de que le haga mal a la persona y no tenemos el tiempo suficiente para acudir a una clínica. O que la persona no sepa que es alérgica a algo, o que la otra, la alergia se puede despertar en cualquier momento de la vida, capaz toda la vida se pusieron buscapina intravenosa y de golpe le generó alergia, y no lo sabe. O tomaron buscapina vía oral y de golpe le hizo alergia y se le puso justo intravenosa. Entonces no, pero sí pongo intramuscular, subcutánea y intradérmica. Si ven en el dibujito, y les explico rápidamente, por ahí lo pueden practicar a veces con un limón, pelo, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, si ven en el dibujo, la nalga está dividida en 4 partes. Ahora bien, se trabaja siempre lejos de la parte central, porque es por donde pasa la columna y por lo tanto todos los nervios pasan por ahí, entonces no tengo que afectar nada. Y también se trabaja sobre la parte lateral izquierda, porque, lateral superior, ya sea izquierda o derecha, de acuerdo a la comodidad o lo que la persona quiera. ¿Por qué? Porque la persona tiene que sentarse después, en algún momento. Y si yo utilizo la parte baja del músculo, del glúteo, las inyecciones a veces son invasivas, por ejemplo la penicilina es muy difícil de poner, es muy dolorosa, y puede generarle un dolor después a posterior. Yo lo que quiero es tener más adherencia con el cliente y que no duela. Entonces siempre se hace como está el dibujito, en la parte superior externa de la nalga, en este caso porque se hace en la nalga, en el caso de los bebés se hace en el muslo, y a 90 grados, si se fijan, la jeringa y la aguja, que en este caso es una aguja 48 porque es intramuscular, y puede ser 58 cuando la persona tiene un poco más de sobrepeso. ¿Qué significa 48 y 58? La medida de la aguja. 40 es porque son 4 milímetros de largo, ¿sí? 4 centímetros de largo o 40 milímetros. Y 8 es el calibre, es el grosor de la aguja. Son 8 milímetros de calibre. Y en el caso de 58 es un poquito más larga para que atraviese el tejido adiposo. Esa es la nomenclatura. Lo que significan los números de la aguja es el largo y el ancho. En el caso de un intramuscular va 48 o 58. Se coloca, si es en la nalga, a 90 grados, y también tenemos el músculo deltoides en el brazo, que sirve para la colocación intramuscular. Pero imagínense poner un antibiótico en el brazo, una locura. Pobre brazo, como queda. El músculo tiene menor tamaño que el músculo de la nalga. El brazo se utiliza para colocar intramuscularmente vacunas, por ejemplo, la vacuna de la gripe, por ejemplo, la del tétano. La del tétano se puede colocar en el brazo o en la nalga, en cualquiera de los dos lados, pero siempre a 90 grados. Si yo voy a colocar algo de manera subcutánea, es a 45, y si lo voy a colocar de manera intradérmica, a 25. Como para que tengan una idea del concepto del por qué el dibujo, por qué se hace sobre la parte externa y superior, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Vamos a, ¿dónde estamos acá? Intramuscular. Todos los inyectables que sean para colocación intramuscular tienen, como les dije, un vehículo que es solvente indoloro. Todo lo que sea endovenoso va a tener solución fisiológica o agua destilada.
Recién les hablé de lo que es subcutáneo. Subcutáneo se puede colocar en el brazo también, a 45 grados. Si se fijan en la foto, se ve una ambulatura de 45 grados. Determinadas vacunas vienen, autovacunas vienen para colocar así. Por ejemplo, que ahora está muy de moda la semaglutida, o en definitiva la insulina, o las insulinas que se coloca la gente en su casa, se puede colocar sobre el tejido adiposo en el abdomen, levantar un poco, pellizcar un poco del abdomen, y también se coloca a 45 grados de manera subcutánea. Estas vías de administración es muy usada, no tiene que llegar al músculo, por eso se coloca de esa manera, va debajo de la piel. Yo no lo puedo poner perpendicular a la piel. A 90 grados significa perpendicular, ¿sí? Si está la nalga, la aguja tiene que entrar perpendicular a la nalga. A 45 grados, un poquito acostado, oblicuo, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que quedar en la barrera subcutánea sin llegar al músculo para que llegue al mecanismo de acción. Por eso la vacuna antigripal sí es intramuscular y es en el músculo deltoide del brazo. Ejemplo, la vacuna del dengue se colocaba de una manera especial, pero en el nacimiento. El músculo deltoides no es solamente la parte que vemos del brazo, es una H que nace abajo del brazo. La vacuna del dengue se ponía de esa misma manera, pero en el nacimiento del deltoide, donde está la parte floja del brazo, lo que llamamos salero, ahí va el dengue. Entonces, la aplicación del inyectable es muy útil, es una vía de ingreso económico extra, es una vía de ayuda y de fidelizar al cliente también, pero hay que hacerla con la responsabilidad que requiere, porque no todo se coloca igual, y todo tiene un porqué. Por ejemplo, a la hora de preparar un inyectable, normalmente mezclamos el soluto y el solvente, si es que hay que prepararlo, si no viene listo. Si es un polvo liofilizado, es porque en el momento hay que prepararlo para que no se desintegre su vida útil. Si viniera del laboratorio preparado, no tendría valor a la hora de usarse. Una vez que se usa, se lo va a preparar. Normalmente se inyecta el líquido en el sólido, o sea, el solvente en el soluto, se disuelve y listo. Se agita un poco y chao. En el caso de la vacuna del dengue era muy particular prepararla. El líquido no podía tocar el soluto. Entonces había que inyectar el líquido en el frasco de manera tal que el líquido tocara la pared del frasco y de ahí cayera. Segunda cosa a tener en cuenta, no se podía agitar. Había que moverlo circularmente hasta que se integrara, ¿sí? Y tercero, bueno, se colocaba en la parte del nacimiento del núcleo deltoide. Por eso, el colocar una inyección no es solamente atravesar la barrera de la piel con una aguja. Hay que tener en cuenta un montón de cosas. En el dibujito que ven acá, ven como la persona cerca del ombligo levanta un poco de tejido adiposo y administra el inyectable, que en este caso claramente es una insulina, porque las insulinas se miden en UI, se llama, UI, y latina, unidades internacionales, que después se puede traducir a mililitros, pero el médico le va a decir, ponete 3 unidades de insulina, 4 unidades, 0,5 unidades. Si en algún momento en la farmacia manipulan las jeringas viejas de insulina, que eran las clásicas cuando venían frasco ampolla, que son iguales a las de tuberculina, como la que está en el segundo brazo, en el brazo de la derecha, de un lado, la de insulina va a tener medidas en UI, o sea, en unidades internacionales, y del otro lado de la jeringa va a estar en mililitros. Porque la gente por ahí es más fácil traducirlo a mililitros. ¿Cuántos mililitros o centímetros cúbicos se tienen que poner? Pero en realidad, si lo hablamos técnicamente, la insulina se coloca por unidades internacionales. Va cerca del ombligo, lo mismo que son los medicamentos anticoagulantes, las heparinas que se colocan a veces en los embarazos, hay que colocar heparina, o posterior a una cirugía. ¿Para qué? Para evitar el desprendimiento de un coágulo. También van sobre el abdomen. Estas inyecciones la gente se las coloca a sí misma. La semaglutida, que hoy en día está muy en boga, también se colocan en ese nivel. Y las agujas que vienen en la jeringa que viene a la izquierda, ya son agujas prácticamente invisibles, les diré. Son muy finitas, muy poco invasivas. El mundo de la insulina cambió mucho con los niños. Hay una población diabética infantil muy alta por la mala alimentación, entre otras cosas. Ya la diabetes no es. Normalmente la diabetes saltaba generaciones, pasaba de abuelos a nietos. No significaba que el hijo no pudiera tener, pero era más común
que en el caso del nieto tuviera que tener más cuidado. Hoy en día es generacional, ya no se respeta esa barrera, porque tenemos una muy mala alimentación y una muy mala sistema de premiación de, bueno, es viernes, te esforzaste toda la semana, vamos a las comidas rápidas. O bueno, vamos a festejar que te sacaste la pelota a las comidas rápidas. Y así permanentemente, una cosa es una vez cada tanto y otra cosa es permanentemente. Fíjense, alguna vez, que sean de acá de Córdoba, cómo están esos lugares los viernes y los sábados, sobre todo los viernes. ¿Cuánta población de niños hay aún con uniforme? Todos lo hacemos, todos lo hemos hecho porque hemos tenido chicos, pero eso ha generado una población infantil alta con diabetes. Entonces, ¿qué han hecho los laboratorios? Tratar de mejorar la calidad de vida. ¿Con qué? Estas agujas son mucho más pequeñas y ya vienen en unos difusores listos que son como un fibrón de tamaño, que se carga, un dígito punzón, se carga la cantidad de insulina a inyectar de abajo, se destapa, se presiona y se aprieta la parte del dígito punzón y automáticamente entra esa dosis de insulina. La ventaja que tiene es, entre otras cosas, en que la aguja es muy poco invasiva, es mucho más sutil esa aguja que la de la insulina tradicional. La insulina tradicional se sigue vendiendo, estas insulinas son muy caras, si la persona no tiene obra social se complica, entonces las de los frascos ampollas hay que sacarlas con las jeringas tradicionales. ¿Vamos? Sí. Esa es la vía de acá, la intradérmica, la subcutánea, la rectal, la oral, dentro de la oral podría ser sublingual. Ahora, todo eso nos lleva a entender o a tratar de ver cuántos tipos de forma farmacéutica hay y que no todo lo que yo ingiero por la boca es un comprimido común. Pues va a ir cambiando. O no todos los líquidos que ingiera van a ser un jarabe. En realidad, jarabe es una palabra que quedó con el tiempo puesto así, porque originalmente, cuando las farmacias hacíamos los medicamentos, el jarabe era una solución con una base de almíbar, igual que el almíbar de las tortas. Después se le iba poniendo el principio activo necesario. Imagínense con la diabetes, eso sería imposible. Hoy en día, los jarabes, el 95% son autodiabéticos, muy poco los que tienen azúcar, y además la conservación del mismo sería muy, muy pequeña. Piensen que una solución con azúcar se llena de bacterias, de hongos, mejor dicho, perdón, rápidamente. ¿Cuánto tiempo se puede conservar un almíbar si no es frisado? Prácticamente nada, porque el azúcar genera alta concentración de hongos. Entonces, el jarabe no tendría una duración determinada. Estaba pensado en otras épocas, donde los tiempos eran otros, donde la vorágine de vida era otra. Hoy en día tampoco puede ir a una farmacia y cargar un jarabe, esperar, te lleva la neumonía. Entonces, ya vienen disueltos. Pero de ahí viene la palabra jarabe. En realidad, si lo queremos nombrar técnicamente, deberíamos decirles elixir. A todo aquello que ya venga preparado. Se consideraría un elixir, ¿sí? ¿Por qué digo preparado? Porque dentro del mundo de los elixir o jarabes están los polvos de preparación extemporánea, que son los que se someten a la preparación en la casa. Vienen del laboratorio en forma de polvo y en la casa le agregamos el agua y ahí constituimos el jarabe o el elixir verdaderamente. Si así viniera del laboratorio, una vez que eso está preparado, dura 7 días, aunque no esté vencido. Que es lo que la gente te dice, pero si no se vence, ¿por qué lo tengo que tirar? Porque su acción terapéutica a los 7, 10 días máximo deja de tener valor. Entonces, un error común, primero un error común es guardar todas las medicaciones en la heladera, no va todo en la heladera. Y hay cosas que el frío las altera. Pero un error común en el caso de los jarabes, de los antibióticos con las madres, es que sobre y lo dejamos ahí. Entonces te dicen, dame el chiquito porque me sobró hace 6 meses que yo le di a mi nene y me sobró, así que le voy a dar ese, total, no venció. No tiene nada que ver que haya vencido, que no haya vencido con que el medicamento sea activo. Todo lo que es de preparación extemporánea dura 7 a 10 días máximo. Aunque el vencimiento sea de acá a 40 años, ese medicamento no sirve más. ¿Sí? En cambio, lo que ya viene preparado, listo, dura, que ya está constituido en forma de jarabe, dura, activo hasta su vencimiento. ¿Sí? Una vez que se venció, lo tengo que tirar. Pero no significa que abierto, por ejemplo, una bromexina en jarabe,
yo la pueda guardar 7 días y después tirarla. No, tranquilamente me va a durar hasta que el medicamento venza, ¿sí? Todo lo que venga entonces ya preparado se considera una suspensión. ¿Por qué suspensión? Porque en realidad es un sólido suspendido en un líquido, ¿sí? Eso sería lo más parecido a un elixir. El soluto, que es el sólido, se suspenden esas partículas que son muy pequeñas en un líquido determinado y forman una suspensión con el principio activo. Por eso se llama suspensión de preparación extemporánea o polvo de preparación extemporánea, ¿sí? Dentro de lo que es vía oral, pero que no, de uso externo, pero que no se ingiere, se encuentran las lociones. ¿Qué son las lociones? Son líquidos donde el principio activo está disuelto en ese líquido, pero está pensado en ser esparcido a nivel dérmico, ¿sí? O sea, aplicado en la barrera cutánea, en la primera barrera de la piel. Ustedes saben que la piel nosotros la tenemos porque es un órgano, primero que es el órgano más largo y es el que se reproduce permanentemente. Ante una herida, una erosión, la piel se vuelve a reconstituir. A veces no la tratamos muy bien cuando se exponen al sol y 30 o 40 años después la piel acusa residuo, pero es la barrera lipídica, la barrera cutánea es la más larga que hay, la más grande, la de mayor peso, no así los huesos. La gente cree que son los huesos, y no, los huesos no pueden ser tan pesados, si no, no podríamos caminar, no podríamos movernos, si el hueso está pensado en otra cosa, en sostener y en movilizar. En cambio, la piel está pensada en contener, abrigar, cuidar, proteger. Estas lociones van sobre la barrera externa de la piel, ¿sí? Pueden ser para distintas cosas. Pueden ser, el ejemplo que está puesto acá es un antialérgico, es difenhidramina en loción para picaduras, pero hay todo tipo de preparados de formas farmacéuticas en forma de loción. Puede ser una loción que no llegue a tener una acción terapéutica antialérgica, pero sí a lo mejor una barrera protectora de la piel. Por eso las cremas, las lociones y las emulsiones son 3 formas farmacéuticas diferentes. Una cosa es una crema que en el caso de algo dermocosmético está pensado en manos, codos y pies, por ejemplo, no hablamos de las faciales. Una cosa es una emulsión corporal. Es la misma, sí. Vamos a un ejemplo: vitamina A, E y elantoína en forma de crema. Y está más pensada en partes externas y secas, manos, codos y pies. Y hablamos de lo corporal, no lo facial. Lo facial es un punto aparte. La emulsión tiene un vehículo, un excipiente más liviano que permite que se esparza, desparrame, como quieran decir, por la piel, por el cuerpo más fácilmente. Si yo tuviera que usar la crema en el cuerpo, sería un pegote impresionante, más difícil de esparcir. Si yo tengo que usar la emulsión en las manos, también la puedo usar, pero se va a desperdiciar más porque es más liviana. Entonces, lo ideal es utilizar cada forma farmacéutica para el mejor acceso de la droga, el principio activo, a la barrera cutánea. Siempre los formatos cremas corporales están pensados en partes externas, no partes internas. No tienen otra cosa y tienen que usarlo, bueno, usan la crema en el cuerpo, pero no debería ser así, para que rinda más. Le pone acá lo que sigue como inyección subcutánea, que no voy a desplegar demasiado porque lo hablamos recién cuando estábamos hablando de cómo se coloca una inyección subcutánea. Fíjense que le pone como ejemplo justamente lo que dijimos, que es la insulina, que es uno de los principios activos que se coloca de esta manera a nivel del abdomen. En realidad se puede poner en cualquier lado, abdomen, pierna. Fíjense que el insulino dependiente se tiene que inyectar todos los días. Entonces va a buscar lugares donde no le sean tan complicados o tan erosivos. Uno dice es una aguja pequeña, prácticamente invisible, sí, para colocárselo una vez cada tanto. El insulino dependiente no solamente que se tiene que colocar todos los días, sino que a veces varias veces al día. Entonces pasa a ser bastante traumático también. En la foto que está acá, está la famosa frasco ampolla que yo les digo de la insulina de antes, que sigue existiendo, que eran las porcinas y las bovinas, que son más económicas que otras, pero también con mucho más acción de efecto colateral
nocivo para el organismo. Y los riñones, ustedes saben que la insulina en algún momento, como es sintética, puede llegar a afectar al sistema renal, a los riñones. Las magnesas también son sintéticas, también pueden provocar ese problema, pero en menor medida. Ocurre que el costo de acceso es mucho menor y la persona a veces, si no tiene obra social, piensa que estamos hablando de un piso de insulina de las nuevas, 250, 200 mil pesos, no es sencillo, porque es medicación de por vida, cuando las otras deben estar en 40, 45. Entonces, esas que vienen en el frasquito ampollas se sacan y ahí van a ver en el dibujito la jeringa antigua, que es la que les digo que de un lado viene graduada en unidades internacionales y la otra viene graduada en mililitros, y que es un frasco ampolla. Si la jeringa la voy a utilizar, y esto va para todo tipo de inyectables, que yo lo saque de un frasco ampolla, ¿qué diferencia hay entre una ampolla y un frasco ampolla? La ampolla es la que le quebramos el cogote, así se llama literalmente el cogote, la parte de arriba, que ya no viene, algunos dicen cuello, pero no se llama así el vidrio, ya no vienen los serruchitos como antes, y lo mejor han visto que se serruchaban la parte de arriba y lo quebraban. Eso hacía que pasara el vidrio al interior del líquido de la ampolla, que a veces no se quebrara normal, que las personas se lastimaran, que el serruchito se desafilara. No traían muchos serruchos. Hoy en día vienen tocadas, como se llaman, en un punto sensible ya de fábrica, con un circulito, donde tenemos que hacer presión rápida y la ampolla se corta solita de cuajo con las manos. Siempre que voy a cortar, por si tienen que cortar alguna ampolla, no agarro todo del mismo lugar. Si está fuera la ampolla, no hago esto. Primero, porque lo voy a quebrar mal. Segundo, porque al quebrarlo mal, cuando yo haga esto, acá va a quedar un trozo de vidrio y me voy a lastimar. Si esta es la ampolla que tengo que quebrar, por acá, en algún lado, vamos a suponer que esta es la parte del cogote de la aguja, de la ampolla, y este es el cuerpo, y en algún lado de esta parte va a haber un círculo. Esa es la parte donde se fabricó, se soldó, que el vidrio es más sensible. Entonces, ¿yo cómo lo voy a agarrar? Es exactamente así. De esta forma, vamos a suponer que todo esto es la ampolla. Todo este tamaño de la ampolla. Esta, fíjate que no la estoy agarrando de acá. Agarro de acá y con el dedo pulgar lo pongo lo más parejo posible a donde esté el circulito mostrando que es la parte sensible de la ampolla. Hay dos caminos. O pongo el pulgar o pongo el gancho del índice, con lo que yo hago fuerza. Y no agarro así, porque si no lo voy a romper y me voy a lastimar igual. Agarro desde arriba, sin miedo, y con un golpe seco, automáticamente se va a quebrar. Una ampolla, pero automáticamente va a ser así. Se va a quebrar parejo y no se va a lastimar. En ese caso, no interviene una aguja para perforar el vidrio. Sería imposible. Directamente lo abro y lo saco desde arriba. Pero en los casos que venga un frasco ampolla, que es totalmente diferente. Si se fijan en el dibujito donde dice inyecciones intramusculares, eso es un frasco ampolla, es el que trae una goma. ¿Por qué? Porque el frasco ampolla, pues, una vez que yo rompí una ampolla, la tengo que usar. No puedo guardarla, no puedo ponerle cinta después, porque si la ampolla eran 5 mililitros y yo usé 3, no puedo tirar 2, no puedo guardar 2 para la próxima. Eso está esterilizado una vez que se abrió, tengo que usar y lo que sobra, tirar. A veces tengo que colocar determinadas dosis diarias o una dosis mensual o quincenal de algo, y ese algo va a venir, si es así, en un frasco ampolla. ¿Por qué? ¿Ven eso azul? ¿Ven eso azul que está en el dibujo donde dice inyecciones intramusculares? Sí. Esa goma aísla el paso del aire. Y si aísla el paso del aire, aísla el paso de virus y bacterias. Todas estas cosas están esterilizadas de laboratorio. Una vez que si por algún motivo yo no sabía eso, y desarmé esto, me tomé el trabajo de sacarle esto, y sacarle la goma, sacarle la uña y sacarle la goma, soné, porque lo destapé y entró todo el aire. Entonces se le fue la esterilidad. En cambio así, yo introduzco la aguja para sacar la cantidad de líquido, y después lo guardo, porque la aguja va a servir de aislante para el próximo uso, la goma. Ahora bien, esa goma que tiene es gruesa. Y las agujas, si alguna vez se han puesto una inyección o han comprado una aguja o la han visto de cerca, están
son cortadas de chanfle, no son parejas. Tienen un chanfle que es donde más está el filo de la aguja. Una vez que la aguja interviene en esa goma, se pasa un proceso que se llama envilada. Envilar es algo que nosotros físicamente no lo vamos a ver, la diferencia. Voy a usar la aguja, la saco y voy a ver cómo está envilada. No lo voy a ver físicamente. Envilar significa desafilar, sacarle el filo, no es exactamente ese significado, pero sería sacarle ese filo de origen, que imagínense que para atravesar la piel parece finita, pero tenemos muchas capas de piel. Para sacarle, lo que hace al atravesar la goma es le saca ese filo de origen. Visualmente no lo vamos a notar, pero cuando eso ingrese al organismo, la persona que se va a recibir esa inyección sí lo va a notar. Entonces, siempre que vendemos algo que está con frasco ampolla, van 2 agujas. Una es para preparar, ¿qué significa? Para cargar el líquido en la aguja. Y la otra, esa se desecha después, y la otra es para inyectar. ¿Se entiende? Sí. Todo lo que sea intramuscular, entonces, va directo a la nalga, la parte superior externa, ya sea derecha o izquierda, eso es indistinto, pero siempre alejándose de la columna. Siempre alejándose. Normalmente, y para que se den una idea, porque la gente por ahí cree que tiene que descubrir toda la zona, es imaginariamente del pasacinto, 3 dedos para abajo. Ese es el lugar de la inyección. 3 dedos para abajo del pasacinto. O sea, ni siquiera hace falta descubrir demasiado. Con abrir un poco el pasacinto, la parte del pasacinto es suficiente. Y si lo vamos a hacer en el músculo deltoides, y no estamos hablando de la del dengue, del hombro, unos 3 dedos para abajo, también se considera la zona apta, ideal, que la parte central del deltoides para colocar la inyección determinada. En ese caso, hablando siempre de la intramuscular, ¿no? Acuérdense que dependiendo de dónde se vaya a colocar, es la acción del medicamento. Vamos a el que sigue, que es el intravenoso. Intravenoso se puede referir a la extracción de material intravenoso, y esto es todo lo que hace el bioquímico, si se fijan, o si no son impresionables a la hora de sacar sangre. No es mi caso, porque si miro me impresiona, pero si ven algún video o demás, es gracioso porque a veces nos impresionamos en lo propio, pero no con lo ajeno. Pero si se ve, cuando va a poner la aguja con la jeringa, el bioquímico, no hace una colocación perpendicular, la hace justamente más o menos a 45 grados como salida subcutánea. La vena es una goma gruesa, que tiene que ser atravesada perfectamente, porque si no, se va a perder sangre en el camino y se hace lo que se llama infiltrar, que suele pasar con los perfus, y hay que sacar y volver a canalizar. Una vena gruesa no necesariamente es una buena vena para extraer sangre. A veces la vena gruesa, apenas la tocan, salta, y es la que le deja, si se han sacado sangre alguna vez, les deja un tremendo hematoma. Y a veces tocan una vena que ustedes dicen, pero esa vena se ve, ¿cómo va a ser a mirarla? Vieron que ¿cómo va a ser a pincharla? Los bioquímicos palpan la vena y se dan cuenta automáticamente, y a veces usan la vena más finita. Y ese es cuando menos erosión se hace y menos traumática es a la hora de hacer un hematoma. Es la más rápida, es la más accesible. Si vamos a introducir líquido en vena, los volúmenes inyectables en vena son pequeños, excepto que tenga que colocar mucha cantidad, y se va a transfundir a través de lo que se llama el perfus, que son todas esas mangueritas que cuelgan, que llevan el líquido desde la solución salina, fisiológica o lo que fuere, que va a ir a la vena, hasta el sistema circulatorio siendo inyectado. Para eso se usa un perfus y un butterfly. El perfus es el conductor, que pueden venir con chapita, hoy en día ya algunos son hasta digitales, otros son con un disco, que lo que hace eso es medir el goteo, cuántas gotas van a pasar por minuto. Puede ser que se coloque directamente en la goma del perfus para que vaya a la vena, o puede ser que se ponga directamente en el suero, entonces toda esa solución ya va a estar
con la sustancia extra que se le va a colocar. Todo lo que vaya a ser transfundido en sangre no necesariamente es solución fisiológica. Puede ser fisiológica si es una solución de agua con sal, puede ser dextrosa, puede ser Ringer con lactato, puede ser plasma. Hay un montón de cosas que pueden ingresar a la persona. A veces se colocan 2 sueros. Suero, la gente cree que suero es solución fisiológica. No. Suero es todo lo que vaya a ser transfundido, ya sea sal, azúcar, plasma, Ringer, lactato, lactosa, Ringer, lactato, todo lo que sea necesario colocar. No siempre, por eso cuando viene a pedir un sachet de suero, no hay que dar por entendido que está hablando de fisiológica. Hay que preguntar bien qué quiere, porque la gente no sabe si es fisiológico o dextrosa. O la gente cree que a lo mejor todo lo que sea un suero es dextrosa. Y eso es agua con azúcar. En cambio, fisiológica es agua con sal. Dicho de mala manera, no agua con sal o con azúcar. Son soluciones estériles de agua con sal o de sal o azúcar, de acuerdo a lo que la persona necesite. Pero siempre hay que indagar, porque no necesariamente vamos a estar hablando de solvente suero o no. El tema que sigue, también ya lo vimos cuando describimos la vía rectal, que hablábamos de las enemas. Fíjense que la que yo les dije, se me fue. Acá. Cuando yo les decía que ya vienen preparadas, por ahí no me gusta mucho decir marcas, para no llevarlo a una marca, pero esta, de la izquierda, sería el formato clásico del enemol, ¿sí? Esta solución, que ven en el dibujito donde dice enema, que está a la izquierda, es la clásica de cloruro de sodio. Esto lo que tiene acá, este líquido es cloruro de sodio, o sea, agua y sal. Ya viene una cánula mucho más pequeña, fíjense el largo de donde está el capullo verde, ya está esterilizada, es muy pequeña, es más anatómica. Una cosa así es que esto se coloca todo el líquido. Puede usarse para preparar a una persona para una cirugía, como lo habíamos hablado, o cuando se hace los bolos fecales. Si una persona tiene dificultad y está una semana sin el cuerpo, la materia fecal empieza a calcificarse, aunque parezca mentira. Y va a tomar 200 litros de laxante que de adentro hacia afuera no lo va a poder romper. No hay forma, porque está calcificado. Lo que hay que hacer es romperlo de afuera hacia adentro. Es otra acción del enema. Rompe esa calcificación con el cloruro de sodio. Es muy traumático, es complicado, pero hay muchas personas que tienen por costumbre usar enema y lo usan. Lo que viene al lado, a la derecha, en realidad es una bolsa de agua caliente, no se usaba eso, se usaba un recipiente, puede prepararse acá, pero ya va a interferir en lo que es la esterilidad. Se utilizaban unas ollas, como si fueran las jarras de agua, ¿eran las jarras de agua de plástico? Sí. Tienen una capacidad de 2 litros. Bueno, pero eran de losa, enlosadas, que también las vendía la farmacia y venían todos estos aparatos. La diferencia es que las mangueras no son tan estéticas como lo ven acá, y las cánulas tampoco tan estéticas. Fíjense el tamaño de lo verde y fíjense el tamaño de la cánula que está a la derecha de lo que parece una bolsa de agua caliente. Es mucho más intensiva el organismo. Es muy difícil que personas le vengan a comprar el equipo común, que sería este. Pero puede haber personas muy grandes que todavía lo estén preparando y hervían agua con sal, salmueras, un mosquete agresivo, otros le ponían aceite. Piensen, estamos hablando de 40, 50 años atrás, que no existía todo el boom que existe ahora. Y hay personas que han quedado con eso y lo siguen utilizando. Es muy agresiva y es muy traumática, ¿sí? Después pasamos al mundo de los colirios. Todo lo que vaya en los ojos no es un colirio. La gente viene y pide, dame un colirio. ¿Para qué? Y para la vista. Te dicen, obvio. ¿Pero para qué? El colirio puede ser, o puede ser considerado, mejor deberíamos decir gota oftálmica. Y de acuerdo a la acción terapéutica, deberíamos entender de qué se trata ese colirio, o para qué es ese colirio. Colirio en realidad se llama todo lo que clarifique la vista, lo que es un vasoconstrictor, lo que la desinflame la vista. Salen toda la noche, o van a trabajar en una farmacia en Córdoba, es clásico que si le toca trabajar un domingo a la mañana, una de las ventas por excelencia va a ser un colirio. Porque salieron toda la noche, la vista está toda irritada, llena de todas esas venitas rojas,
y quieren disimular eso a la hora de trabajar o que no se vea en la casa y se ponen un colirio. ¿Qué hace un colirio? Barre con todo eso automáticamente. Es un vasoconstrictor. Ese vasoconstrictor limpia la vista, la aclara y como que los despeja. Pero tiene un problema ese vasoconstrictor. Requiere volver a usarse nuevamente en poco tiempo y provoca mucho acostumbramiento y seca la vista porque es un vasoconstrictor. Lo mejor para eso es una lágrima artificial. Tarda un poquito más, pero lubrica el ojo y lo mantiene en su estado natural mucho mejor que un colirio. De manera que cuando le pidan colirio, siempre indaguen, porque no necesariamente le van a pedir como colirio una lágrima o un descongestivo ocular o un antialérgico. La gente refiere por colirio a lo que vaya en el ojo. Y si no le dan una gota para el ojo, ¿para qué? Para el ojo. Bueno, ¿para qué problema? Puede ser una gota descongestiva, antialérgica, antibiótica y antialérgica. Puede ser una lágrima, que es lo que hace mantener el ojo. La lágrima artificial se utiliza para el ojo seco, a veces el rango etario, que se secan se seca la piel, se seca el pelo, en determinado rango etario de las personas, y entre ellos el globo ocular. A veces por medicación, hay un medicamento que se utiliza para el acné, una droga que se hace para el acné, que genera que el pH de la piel cambie abruptamente para dejar de generar sebo. Pero cambia en toda la piel, incluida en el ojo, y se seca. O la persona tuvo algún accidente con parálisis facial, entonces el ojo, usted sabe que cuando hay una parálisis facial, puede haberle quedado un ojo que no tenga el nervio la posibilidad de hacer lo que hacemos permanentemente, que es pestañear. ¿Y para qué pestañamos? ¿Para qué cerramos y abrimos el ojo? Para mantenerlo lubricado. Cuando es algo tan instantáneo que hacemos, es tan maravilloso el cuerpo humano, que no nos damos cuenta de lo excelente que es. Es tan instantáneo respirar como pestañear. ¿Cuándo nos damos cuenta lo imprescindible que es pestañear? ¿Se han hecho alguna vez algún estudio oftalmológico que han puesto los ojos en la cabinita y le han dicho no pestañees? Sí. ¿Vieron la desesperación y las ganas de pestañear que da? Sí. Le dicen no, y vos se han hecho una placa radiográfica y le han hecho contener la respiración y son fracciones de segundo. Pero la desesperación que da por respirar. Sí, sí. Porque ahí el cerebro se da cuenta de lo esencial de ese movimiento y lo quiere hacer a repetición. Es tanta la frecuencia y la facilidad con la que pestañamos que no nos damos cuenta para qué lo hacemos. Y lo hacemos para lubricar el ojo. Cuando el ojo siente sequedad, automáticamente le manda la señal al cerebro, una máquina perfecta, la mejor de las computadoras que hay, y le manda la orden para pestañear. Si la persona tiene la parálisis facial, el cerebro va a mandar órdenes en arameo, pero el músculo facial no lo va a poder hacer, porque está roto. Y entonces la persona, ese ojo se le va a secar. Y el ojo seco duele, molesta, se pone como espeso, como una arena. Entonces va a tener que utilizar una lágrima artificial. Por eso el mundo de los colirios es muy amplio, no necesariamente un colirio es lo que lubrique o despeje la vista. Si la persona tiene conjuntivitis, es común que quieras, porque le pique el ojo, una gota para la conjuntivitis. Y en primer lugar, yo no sé si la conjuntivitis es viral o bacteriana. Una forma de darme cuenta sería, la bacteriana es la purulenta, la que amanece el ojo pegado y como con una cosa blanca. Entonces ahí va el antibiótico. Pero si es viral, no necesito el antibiótico. Y la gente usa el antibiótico. Y la otra es, no, me lo pongo en el ojo enfermo, no, en los dos ojos. Porque adentro tenemos una zona que se conduce, que tiene forma de T, y que en algún momento va a pasar. Puede ser una conjuntivitis unilateral o bilateral de entrada, o puede ser unilateral que después se transforma en bilateral, o puede ser unilateral y que a los 15 días le agarren el otro ojo. Entonces siempre se tratan los dos ojos, independientemente de que moleste uno o los dos, y siempre previo se limpia el ojo con una gasa, nunca con algodón, de adentro hacia afuera y con otra gasa de adentro hacia afuera. Con solución fisiológica, nunca con otra cosa. Y después se coloca el líquido que voy a colocar, que voy a utilizar como medicamento en el caso de una conjuntivitis o una úlcera de córnea, cuando me lastimo el ojo con algo. Ulcerar no significa que el ojo va a estar sangrando o que se me va a caer el ojo, significa que se rayó la córnea con algo, una pestaña, un día de viento y tierra, arena, las personas que trabajan rompiendo cerámica, ¿sí? Eso significa ulcerar la córnea, y ahí va un antibiótico
preventivo y un corticoide para el dolor. El mundo de las cremas, que un poco lo tratamos recién. ¿Por qué digo el mundo de las cremas? Porque la gente con cremas y con pomada cree que todo lo que viene en pomo es una pomada y cree que todo lo que viene para colocar en la piel es una crema. En el caso de la crema, tiene hasta un 80% de agua cuando se forma. En realidad, lo que se emulsiona es una emulsión. Hay una emulsión que ustedes en su casa seguramente tienen en la heladera, que la usan cuando van a comer hamburguesa, pancho y demás, que es la mayonesa. Si se fijan en el proceso de fabricación de la mayonesa, bueno, hoy en día prácticamente, o gracias a Dios, ya no se hace la mayonesa. Hay una generación de nosotros que no sé cómo está viva, porque hemos sido criados a mayonesa casera con huevo crudo, nos han metido el chip de que la carne cruda era mejor, cuanto menos cocida mejor para que mantenga la vitamina, y lo único que tenía eran bacterias. Pero bueno, que nos han llevado por la vida en auto en la parte de adelante sin cinturón. No sé cómo estamos vivos, pero bueno, antes la mayonesa se hacía con huevo crudo. Y ese huevo crudo se emulsionaba con aceite. ¿Por qué? Porque si se batía, la mayonesa se cortaba. ¿Qué significa emulsionar? Significa incorporar los principios activos como envolviendo, emulsionando. ¿Vieron cuando algo no se tiene que batir? Por ejemplo, porque hacen las claras batidas de nieve, se le ponen un bizcochuelo. Si baten, esa clara recibe aire y se baja. La función de la clara es mantener aireado algo para que se levante. Bueno, en el caso del alimento y del medicamento de emulsionar es lo mismo. Es incorporar una sustancia grasa al agua, emulsionándola. Cuanto más densa es, cuanto menos posibilidad de disolución tiene. Es emulsión, que tiene más agua, y cuanto menos agua tiene una crema, que es lo que hablamos al principio. Crema, hablando de corporal, manos, codos y pies. Emulsión, hablando también de corporal, mejor para todo el cuerpo. No significa que una no actúe en la otra, porque la concentración es igual en ambas, pero cambia el vehículo. Lo que le pone acá de foto dice dermaglofacial. Este es otro campo. La dermocosmética es un capítulo aparte, que se toma de otra forma, porque van a ver que en dermocosméticas hay cremas faciales y la misma forma farmacéutica en emulsión facial. Pero su proceso de fabricación y su acción en la barrera del cutis es diferente, ¿sí? Y ahí todo va en la cara. Y usted me va a decir, ¿pero en qué quedó el concepto crema y emulsión si las dos van en la cara? Porque dependiendo el pH de la piel, por eso es un capítulo más largo, es que va a ir una crema o una emulsión. Pero en este caso la formulación va a cambiar solamente en el vehículo de la misma. Recién les decía que la gente cree que todo lo que viene en pomo es una pomada. No, pomada, el nombre pomada viene de justamente pomo. Y la palabra pomada alude a pomo, cuando en su momento hace unos 30 años de esta parte, 20 les diré, el mundo farmacéutico cambió abismalmente y se crearon muchísimas formas farmacéuticas que antes no existían. Pomada venía en pomo, todo era una pomada. Hoy en día puede venir en pomo y ser una crema, ser una pasta, ser un ungüento, ser una pomada, ser una emulsión que sea para colocar en la piel y venir en un pomo. El pomo ya no alude a la pomada. ¿Y en qué va a cambiar en el vehículo? Una pasta va a ser más seca, una pomada va a tener un vehículo más liviano, un ungüento va a tener lanolina, que es mucho más aceitoso y que depende de dónde lo voy a usar para lo que voy a usar. Por ejemplo, para la dermatitis del pañal es mucho mejor una pasta que una pomada, porque la pasta aísla. Si ustedes piensan que el pañal está todo el tiempo en contacto con la colita del bebé, no recibe aire, empieza a crecer y empieza a comer más cantidad de cosas, en el caso de años, pónganle que lo usa un año y medio el pañal, ya una cosa es que tome solo leche y otra cosa es que la materia fecal esté constituida también por alimentos que le hacen más agresiva la barrera de la piel. Si encima está, hoy en día los pañales cotizan de acuerdo al tiempo que duran. La gente, por una cuestión de costos, busca el pañal que dure más tiempo. ¿Cuál es el problema? A más tiempo que dure el pañal, tiene mayor gel de conservación. Si tiene mayor gel de conservación, el pañal va a estar más tiempo en contacto con la piel del bebé, que a su vez va a estar en contacto con la materia fecal y la va a erosionar. A veces, la mayor durabilidad del pañal es mayor costo en crema, en este caso en pasta.
En la dermatitis del pañal, por ejemplo, o dermatitis por zonas que rozan en personas obesas, como entre las piernas o el busto, que no reciben aire, es mejor que sea una pasta y no una pomada, porque la pasta es seca y absorbe y tiene como vehículo vaselina y deja pasar el principio activo que es un aislante. Entonces, la dermatitis se va a curar mucho mejor con una pasta que con una pomada. Entonces, ¿por qué existen las pomadas? Porque siempre existieron y generalmente los PMI, que son los Plan Médico Infantil, Programa Médico Infantil que cubre el bebé hasta el año y la madre durante el embarazo y hasta el mes después del embarazo, hay un Plan Médico Infantil, Materno Infantil que duran hasta 2 o 3 años, de acuerdo a la obra social, les van a cubrir siempre las pomadas. Las pomadas tienen aceite de hígado de bacalao que generaría mayor grasitud en la piel. Una dermatitis se lo firmo y la persona va a recurrir nuevamente a comprar, lo mismo que ustedes le vayan a aconsejar. Si le dan una pasta, por ejemplo, una pasta láser, una pasta con óxido de zinc, vienen ya marcas ayornadas a eso de venta libre, que una pomada. Va a ser mucho más específico en el bebé, se va a curar mucho más rápido, porque va a generar una barrera aislante, una barrera lipídica aislante mejor. ¿Qué es un gel? Si decimos gel, también viene en pomo, entonces no podríamos decirle gel. Sí, vienen en pomos, vienen en bombas, vienen en dispensers, en difusores. A veces pensamos que gel es todo lo que va al pelo, y no necesariamente. Es una parte de la cosmética, de la dermocosmética que va a la parte capilar, pero también se pueden utilizar como antiinflamatorios. Excelentes a mi gusto, mucho mejor que una crema, porque recién les decía, las cremas y las pomadas tienen que atravesar la barrera dérmica y en algunos casos tienen que ser aislantes y tienen vehículos necesarios para que aíslen. Si yo quiero pasar un dolor en un músculo y utilizo una crema o una pomada que tenga vaselina, alcanfor, a veces tienen un alcohol determinado, es muy pastosa, es muy gruesa, es muy difícil que me pase el dolor a lo mejor en el dedo a través de la piel, o que genere una acción en un medicamento que me dieron a su vez por vía oral y para darle un soporte por vía externa con una crema. Si yo en vez de decirle a la persona que lleve la crema, le digo que lleve el gel, le hago doble beneficio. ¿Por qué doble? Porque esa persona después va a volver a preguntarme qué tomar porque le va a funcionar. No significa que el otro no funcione, pero es más lento. Si yo agarro un paño de lana, de fibra, o lo que fuere que tenga acrílico, en seco, y tengo un problema, por ejemplo, en el dedo de la mano, y le pongo una pomada, normalmente la gente le pone la pomada y le pone calor arriba. Error. Por ejemplo, están muy de moda las pomadas con CBD, o las cremas con CBD. No resiste el calor el CBD. Y puede generar una reacción alérgica. Muchas veces dicen, no me des esa porque me la puse y después me brotó todo. Claro, pues algunos le ponen hasta el calor del secador. Primero, que no va a calor húmedo. Segundo, que no todos los vehículos ni todos los principios activos resisten el calor y a veces generan reacción alérgica. En cambio, el gel, en seco, le paso, genero temperatura en la piel, eso dilata el poro, después pongo el gel, con que lo esparza 2 o 3 veces, el gel entró por los poros y llegó a donde tenía que llegar. Entonces, el efecto es mucho mayor que la crema. Sumado, que no tiene olor, es inocuo y que rinde muchísimo más que la crema, porque no tiene ningún vehículo de vaselina, es gel y principio activo. Es mucho más eficaz. ¿Se entiende? Sí. Bien. En el mundo de los comprimidos, que ya lo vimos recién, los comprimidos, si se fijan en la foto, bueno, acá justo son casi todos ranurados, pero están los comprimidos sublinguales, que ya lo vimos recién, los comprimidos orales, que son todos los que se ingieren sin colocar bajo la lengua. Dentro de los orales van a encontrar comprimidos ranurados, que son los que ven en la foto. Esa ranura está pensada de tal manera que yo lo agarro con los 2 dedos, entre el índice y el pulgar, automáticamente se rompen, solitos. No necesito ni siquiera el cortapastilla. Los medicamentos no se cortan ni con cuchillo, ni con tijera, ni con nada. Si lo van a cortar con algo, con el cortapastilla, porque hace el corte exacto. Pero cuando algo se corta es porque viene ranurado. Si no, yo no lo puedo cortar, no lo puedo procesar, porque ya viene pensado que lo tome entero. Ocurre que los costos a veces están tan altos que la gente intenta que algo de 160, si tenía que tomar 80, compra el de 160, lo corta y lo limpia doble. El tema es que como no viene pensado en eso, el corte no va a ser exacto.
Entonces una vez voy a tomar 80, otra vez voy a tomar 75, porque se va a perder el camino. En cambio, lo que es ranurado ya viene pensado en ser cortado. Otro es el caso que se ve a la izquierda, un comprimido recubierto. En ese caso yo no lo puedo cortar, no lo debería cortar. Está pensado en tener una cubierta que no ataque el estómago. Si yo lo corto, son estos. A veces vienen grajeados, por ejemplo el Sertal grajeas, que tiene la misma acción de un rocklet. Si han comido alguna vez un rocklet y lo han partido, está como relleno. Ese grajeado tiene una función que es proteger el principio activo del pH del estómago. Y proteger a su vez el estómago. Los comprimidos a veces son desleíbles, que son los que pongo en la boca, que parecen comprimidos, pero los pongo en la boca y los dejo disolver. No los tengo que tragar. A veces vienen comprimidos flash. Flash se pone y tienen una excipiente de bicarbonato que hace que efervesca y se disuelve rápidamente. Bueno, los sublinguales, los desleídos, los desleíbles, los ranurados, los masticables. Hay comprimidos que son masticables. Y hay que respetar cada presentación para que el principio activo tenga el efecto que dice, porque si es un comprimido desleíble y yo lo tragué, no va a funcionar. Si es desleíble es para que pase por toda la mucosa permanentemente, para que, por ejemplo, saque una úlcera, que es lo que le decimos llaga pasta. Si yo lo trago, la mucosa ni se entera y no se aísla. Las cápsulas, hace muchos años atrás, solo existían las cápsulas de, acá le ponen gelatina dura, en realidad son cápsulas rígidas, que son las del, por ejemplo, diclofenac de 100 o del omeprazol, que la única funcionalidad que tienen esas cápsulas son contener adentro como microcristales, microgránulos, y es para que no tengamos que tomar el gránulo de uno ni por cucharada. Pero si la persona no puede tragar la cápsula y quiere desarmarla, tranquilamente la puede desarmar y tomar la cápsula. La única función que tiene es contener todo ese producto dentro de un envase para tomarlo todo de una sola vez. Esas son las cápsulas rígidas y con el tiempo se empezaron a hacer las cápsulas de gelatina, que son las soft gel, que son las que se disuelven en la garganta en la medida que lo tragamos. ¿Con qué se disuelve? Con el calor de la garganta. Todo lo que sea de gelatina o soft gel no se debe ni pinchar ni masticar, se disuelve en la medida que ingresa por la garganta y llega disuelto. El larpe se abrevia ahí. Está pensado en disolver. Mucha gente a la cápsula de gelatina blanda o soft gel del ibuprofeno lo pincha y se lo pone en la muela, en el receptáculo de la muela, cuando le duele. Eso es malísimo. Porque lo que piensan es que con eso matan al nervio, no lo matan al nervio. Al nervio lo atontan, esas cápsulas tienen alta temperatura en el líquido. Lo que pasa es que nosotros no lo notamos porque lo tragamos. Dentro de nuestro organismo hay 37 grados de temperatura, ni lo notamos. Ahora bien, si yo a la muela, cuando me duele, la parto, el medicamento, lo pincho y le pongo ese líquido, esa alta temperatura, primero me va a quemar la mucosa. Si alguna vez por error mordieron una cápsula blanda, van a ver cómo les quema después abajo de la parte de la mejilla, en la parte interior. Ahora, si yo, una cosa es que el dentista mate el nervio, le saque la sensibilidad al nervio, como debe ser, y otra cosa es que yo quiera engañar al nervio, quemarlo un ratito, y el nervio va a decir, sí, listo, me lastimaste un rato, no te voy a molestar. Ahora, acá que me recupero y ya vas a saber quién soy. Una forma cómica de decirlo. Pero se recupera el nervio y después no va a ser doble el dolor, va a ser múltiple, porque el nervio no solamente que ahora va a causar recibo, y a lo mejor que esté tocando una muela rota, y eso es lo que genera el dolor, sino que también va a causar recibo de que ahora el propio nervio está lastimado. Entonces la consecuencia es mayor. Una cápsula de gelatina blanda está pensada en ser tragada, ni poner bajo la lengua, ni pinchada, ni nada por el estilo. No se conservan en la heladera, pero tampoco se conservan cerca de una fuente de calor, porque se perforan solas, se rompen, ¿sí? Ninguna cápsula blanda va a la heladera. ¿Estamos? El mundo de los supositorios ya lo nombramos al principio, y queda el mundo de los soles. Nosotros a los aerosoles les llamamos soles. ¿Qué son los soles? No hablo de los aerosoles antitranspirantes, ni los aerosoles que se utilizan en termocosmética para darle color al bronceado, el bronceado no el clásico, sino el artificial, o para colocar hoy en día los protectores faciales, muchos vienen
en forma de aerosol, más fácil, sino que hay los soles que son para tratamientos de bronquiales, ya sea con o sin aerocámaras. Todos los soles pueden venir, así como ven en el dibujo, con el receptáculo para disparar, esa parte, ese capuchoncito más corto, que es el que va en la boca, son bucofaringeos. En el caso de los niños, a veces está conectado a una aerocámara, porque es difícil que el niño a lo mejor aspire justo cuando hago el disparo, o sea, que se quede en la nariz, que quede en la garganta. Cambio la aerocámara, yo pongo la máscara en el niño, la aerocámara, que es una prolongación, y ahí pongo el aerosol, disparo y le digo al niño que aspire, y ese caminito le da el tiempo para ingresar. Pero no solamente un aerosol, puede ser, como ven acá en el dibujo, sino también que puede ser un comprimido. Usted va a decir, pero ¿cómo comprimido para inhalar? ¿Cómo voy a inhalar un comprimido? Bueno, viene, en los comprimidos para inhalar, viene un aplicador que es como un sombrerito. Estos son para casos de EPOC avanzado, o gente que tiene una patología asmática complicada, o que ya tenga un problema pulmonar determinado sin llegar a ser EPOC, que no sea un asma simple, digamos, si le pongo el simple al asma, que estos medicamentos no les hacen nada. Entonces, ¿qué hacen? Agarran el comprimido, lo ponen en el sombrerito. El sombrerito tiene un receptáculo que al presionar transforma ese comprimido en un polvo. Y eso va en la boca, se digiere y ese polvo ingresa de manera, sin ser un aerosol, de la forma que ingresaría un aerosol. ¿Cuál es el tema? Que todos estos productos son bastante agresivos a la laringe y a veces terminan con una laringitis o una faringitis, pero no hay forma de que se utilice de otra manera, ¿sí? Son para patologías más graves y sí está bueno tenerlo en cuenta porque a veces ustedes van a ver que dice, por ejemplo, cápsulas para inhalar con aplicador, cápsulas para inhalar sin aplicador. ¿Por qué? Porque primero van a decir, pero ¿cómo cápsulas para inhalar? Y a veces la gente por algún motivo no le preguntó al médico o no le entendió y no le quedó claro cómo se usa. Entonces, hay que explicar cómo se usa. Y esa cápsula para inhalar no hay forma de utilizarla de otra manera que no sea ponerle ese capuchón, ¿sí? Ese es el mundo de los aplicadores. ¿Por qué a veces dice con de los soles? ¿Por qué a veces dice con y sin aplicador? Porque generalmente el que usa esto lo usa siempre. Entonces, no tiene que comprar permanentemente el aplicador. En cambio, el que lo usa por primera vez, se queda con el aplicador y ya lo utiliza que lo hace un poquito más elevado. No necesariamente la persona va a querer el aplicador. Ahora bien, estas que son cápsulas para inhalar, no pueden ir en una aerocámara. No hay manera que yo ponga la máscara, el receptáculo de la máscara y la cápsula para inhalar, y en la punta no hay manera, porque como se dispara un polvo, ese polvo se disemina automáticamente en corta distancia, quedaría pegada en la cámara. Esas se colocan directamente. ¿Estamos? Sí. Vieron que el mundo de las firmas farmacéuticas es enorme y no son simplemente los comprimidos, los inyectores y los jarabes. Sí. Chequen la información en su casa con tranquilidad, vuelven a leer. Si queda alguna duda, les voy a pedir que para la clase que viene traigan anotada desde que arrancamos hasta el final las dudas. Iba a ser hoy el trabajo, pero preferí dejarlo la que viene para que incluir ya la parte de aerosoles, de forma farmacéutica. Así hacemos cierre de primera etapa. No es nada de valor ni nada por el estilo, es como un ping-pong para ver si estamos claros. A veces parece que tenemos claro el concepto y no lo tenemos, y es para que no arrastren dudas a medida que pase el tiempo. ¿Estamos? Bueno. Bueno, los veo entonces, con la ayuda de Dios, el viernes que viene.